Si hemos visto que existía una polarización entre hombre versus naturaleza y que mediante investigaciones, aportes y contribuciones se logra determinar una reconciliación, ahora la meta es lograr el equilibrio y la aceptación como tal. Y por ello, determina Naciones Unidas, a través de un diálogo interactivo, el fomento de la armonía con la naturaleza en lo que va a ser el siglo XXI. ¿Sí? Y lo va a dividir en dos segmentos. Primero, el A, en función propiciadora de la legislación y la política pública, y B, la naturaleza, de tener o ser. ¿Sí? Entonces, vamos a abordar cómo a través de dos estamentos podemos fomentar esta armonía. ¿Sí? Recordemos, el siglo XXI es álgido en tiempos, contextos y elementos, pero es menester analizarlos, de cómo desde donde estemos, desde la política, desde el área civil, desde el área de la sociedad, podemos aportar al respecto. ¿Sí? Evidentemente ellos van a preponderar la función propiciadora de legislación y política pública porque ellos lo toman desde una visión de Estado como tal. Recordemos, Naciones Unidas, en la Asamblea General están representados los estados. Pero veamos cómo van formando sus contribuciones, ¿sí? Los 27 principios enunciados de la Declaración de Río de 1992, abordados en anteriores sesiones, han orientado los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Han inspirado a los responsables de tomar decisiones científicas, investigaciones, ecologistas, escritores y miembros de la sociedad civil para consolidar una interacción correspondiente con la humanidad y la naturaleza. En muchos sistemas jurídicos de distintas partes del mundo se refleja claramente la empatía de la humanidad con la naturaleza, es decir, ya se logró esa reconciliación. Sin embargo, en el espacio de los 20 años, muchos Estados miembros han incorporado paulatinamente principios consagrados en la declaración correspondiente, como por ejemplo las disposiciones generales de los elementos que dan e invocan a la naturaleza. El 2001, distinguido, se aprobó bajo la égida de la Comisión Económica para Europa la Convención sobre el Acceso a la Información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Esta convención, en el ámbito regional, se considera una convención que tiene de importancia mundial, concretamente por el reconocimiento de los gobiernos solo pueden lograr el desarrollo sostenible con la participación de los interesados, ¿sí? Esta convención, distinguidos, establece tres conjuntos de los derechos del público, que exigen lo siguiente. Primero, proporcionen información ambiental, transparente, cuando el público lo solicite, lo que incluye la obligación de reunir y difundir información en materia ambiental disponible. Dos, que establezcan procedimientos transparentes, justos y permitan la participación del público en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente. Y tres, que establezcan procedimientos que garanticen el acceso de la información al público. ¿Sí? Es decir, esta información ya no simplemente es de estados, no es simplemente de gobiernos como tal, ¿no? Uno puede pensar y puede decir, no, pero es que yo no puedo hacer nada porque yo no soy presidente, yo no soy vicepresidente, yo no soy ministro de Medio Ambiente. Sí podemos hacerlo, porque mediante estas conferencias internacionales se garantizó la información de forma abierta y pública a las personas que estén interesadas para que se genere una contribución integral. Entonces, mediante estos acuerdos sí se puede generar y pedir información correspondiente, ¿no? Es por ello que otros de los acuerdos que son menester mencionar llegan a ser en África, ¿no? Los acuerdos de importancia directa e indirecta que van generando. El Convenio Africano, por ejemplo, de la conservación de la naturaleza y los recursos naturales. Otro convenio sobre la naturaleza del Pacífico del Sur, por ejemplo, u otro convenio de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, lo que contribuye claramente a un acceso correspondiente en lo que implica la legislación, es decir, el marco normativo que fundamenta el accionar y el fomento correspondiente entre el equilibrio de la naturaleza y el ser humano. ¿Sí? Sé que no simplemente basta con leyes. Es por ello que también Naciones Unidas tomó en consideración la política pública.
¿sí? La política pública, porque la política pública va a ser el mecanismo que llegue a contribuir cuando la normativa o la legislación encuentre limitantes, ¿sí? El número creciente, por ejemplo, respecto a la normativa en importancia de la naturaleza, llega a ser preponderante. Entonces, estamos viendo que estamos participando no simplemente en la creación de normativa, sino que también en la formulación de políticas públicas que puedan realmente poner en practicidad de forma pragmática los compromisos adquiridos en conferencias internacionales. ¿Sí? Y es por eso que ahora, con este contexto, podemos pasar a lo que va a ser el siguiente segmento, la naturaleza, tener o ser. ¿Qué implicaría? Es una pregunta que puede mostrar dicotomía, tener o ser. Veamos. Las pautas actuales del siglo XXI distinguidos de consumo y producción en todo el mundo exigen mucho de la tierra y los recursos. Hoy por hoy vivimos en una sociedad del consumo. ¿Sí? Yo sé que ustedes pueden decir, no, yo no me compro cosas, no es como que yo voy a ser parte del consumismo del mercado. No necesariamente, por favor. Permítanme que les explique. Cuando hablamos sociedad del consumo, hace referencia al dinamismo de oferta y demanda que llegan a gestar en la sociedad contemporánea. Es decir, que no por el hecho de que tú compres simplemente cosas banales implica que tú eres parte del consumismo como tal. No, sino que en el siglo XXI la oferta y la demanda no simplemente implican productos, también implican servicios. Y el siglo XXI es justamente es uno de los siglos que tiene mayor caracterización de consumo inmediato, donde el dinamismo que antes se conocía ha llegado a los límites al punto de extralimitar incluso la capacidad de respuesta de las necesidades que tiene el ser humano con la capacidad de respuesta de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de alimentos. Voy a dar un ejemplo sucinto, pero práctico. Por ejemplo, nosotros no existe un día que no consumamos alimentos, porque evidentemente la naturaleza de nuestro cuerpo implica que nos exija alimentación continua, ¿no? Una provisión correspondiente. Pero ya la tierra no tiene la capacidad para responder a tu necesidad, y mucho menos a la necesidad imperativa, es decir, rápida que requiere, ¿no? Es decir, que sea eficaz. Y usualmente en el siglo, por eso incluso existen cadenas de comida rápida, ¿no? Por ejemplo, es un éxito. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esperar, no quiere esperar. Y es por ello que incluso se opta por comida rápida, como tal, el título, ¿no? Es que no importa qué recursos nutricionales me estés proporcionando en esta alimentación, a mí lo que me interesa es que me entregues el servicio correspondiente de forma eficaz, ¿sí? Es decir, en menor tiempo. Y es por ello que en esta tensión la naturaleza no puede responderlo, ¿sí? No puede responder. Y es por eso que justamente este segmento de naturaleza de tener o ser va a versar en las pautas del consumo. ¿Sí? El paradigma cultural dominante en la actualidad en muchas partes del mundo y en muchos sistemas culturales es el consumismo, ¿sí? Que induce a las personas a buscar el sentido de la satisfacción y aceptación fundamentalmente mediante el consumo de bienes y servicios, ¿sí? Sin embargo, las investigaciones demuestran que a pesar de que el consumismo se asocia con la satisfacción de las necesidades psicológicas, ojo, y la creación del placer instantáneo, consumir más no está necesariamente relacionado con una mayor felicidad. En efecto, según algunos estudios psicológicos, el dinero y el bienestar están relacionados solo hasta cierto punto. Mientras en los países menos desarrollados, la falta de dinero influye en el bienestar de los sectores más pobres de la sociedad. También se observa que una vez que las personas obtienen ingresos más elevados, los incrementos adicionales tienen poco efectivo en el bienestar, lo que indica que más allá del modesto bienestar económico, los ingresos adicionales contribuyen en satisfacer deseos. En sucintas palabras, distinguidos,
sí existe un punto de inflexión e interacción entre lo que va a ser la felicidad y el consumo, ¿sí? Y es por ello que uno de los pilares del consumismo es el deseo constante de obtener más, ¿sí? Más dinero, adquirir más bienes y está inversamente relacionado con el bienestar. Yo consigo esa casa y voy a ser feliz. Yo consigo ese auto y voy a ser feliz, voy a ser más feliz, ¿sí? Y cuando no consigo ello, ¿qué pasa? Me frustro. Sí, me frustro, porque no pueden permitirse los objetos que desean. Entonces, eso genera una insatisfacción y esa insatisfacción una infelicidad, ¿sí? Por ejemplo, Donella Meadows, experta en la ciencia ambiental y analista en sistemas, ha explicado que la palanca más eficaz para cambiar el sistema es cambiar el paradigma. Es decir, las ideas compartidas de los supuestos básicos del funcionamiento del sistema. En el caso del paradigma del consumismo, los supuestos es preciso cambiar respecto a la vinculación de la posesión con la felicidad. Es decir, mientras más poseo, más feliz soy. Es decir, que es necesario cambiar ese paradigma para evitar frustraciones o insatisfacciones. En general, las soluciones se han determinado en reducir las emisiones correspondientes a razón de un consumismo interminable. ¿Sí? Actualmente, científicos, intelectuales y otros pensadores dedicados a analizar las formas del bienestar, habitualmente, por ejemplo, en los estados utilizados a través del indicador macroeconómico del PIB, Producto Interno Bruto, como indicador directo del bienestar, en términos generales, llega a ser uno de los retos más importantes del siglo XXI, porque incluso ese indicador del PIB implica el bienestar nacional, es decir, cuánto se ha producido durante una gestión anual en un determinado estado, el bienestar de una sociedad, ¿no? Entonces, es pertinente que estos indicadores no simplemente permitan reflejar de forma numérica, sino que cuantitativa, sino que implique incluso un cambio cualitativo. Y por ello, estos autores como Mendoz mm, prete- eh, determina, determina distinguidos claramente que se pueda gestar de forma correspondiente los cambios correspondientes para poder tener una mirada correspondiente, ¿sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, en la actualidad experimentamos lo que se ha denominado doble carga de la malnutrición, ¿no? Mientras acerca de millones de personas malnutridas han aumentado también problemas, la Organización Mundial de Salud ha determinado de que existen em, mecanismos de controversia entre lo que va a ser justamente el consumismo, ¿no? Y como decíamos, el ejemplo que daba era respecto a la naturaleza, ¿no? Era respecto a lo que era incluso la alimentación, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya no nos fijamos en la alimentación nutricional como tal, ¿no? Sino que nos estamos fijando justamente en lo que implica que sea eficaz, que sea una respuesta correspondiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, distinguidos, es lo que justamente está trayendo repercusiones, porque no simplemente es una felicidad placentera o instantánea, sino que está teniendo repercusiones en nuestra salud, como por ejemplo la obesidad. Existen países desarrollados que evidentemente mayores índices, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen los mayores índices de obesidad, donde si bien tienen la posibilidad de adquirir los bienes de forma instantánea, quickly, rápida, eficaz, también está generando un malestar dentro de su fisionomía, ¿no? Está generando obesidad, la obesidad trae un conjunto de otras enfermedades que la Organización Mundial de Salud dijo, ok, tenemos que detener esta situación. ¿Por qué? Porque está gestando un número alto de mortalidad, ¿sí? Asimismo, otros desastres naturales que evidentemente por responder a las respuestas de la alimentación segura, justamente tienen que optar por otros mecanismos para poder generar mayor producción agrícola, ¿no? Y que va a generar, evidentemente, desastres naturales, ¿no? Y que van en contra de lo que puede ser la preservación como tal de la vida. Distinguidos postulantes, son tópicos álgidos de analizar, sin lugar a dudas, pero es un poquito para mostrar los aportes correspondientes de los estados.
¿sí? La naturaleza tiene un rol preponderante en nuestras vidas. Y es por ello que debemos tomar justamente el fomento correspondiente de estos tópicos. Sí, en conclusión, ¿sí? La sociedad moderna, postindustrial, se ha vuelto materialista y consumista, motivada por la promesa ilusoria de la felicidad. Sí, la felicidad ilimitada, la abundancia material y el dominio de la naturaleza. Sin lugar a dudas, distinguidos. Pero esto no está bien ni está mal, ya es una realidad, ¿sí? Por favor, evitemos estos estigmas subjetivos que puedan generar y decir, no, entonces no tenemos que ser consumistas. No, distinguidos, no nos vayamos a extremos opuestos, que sean polarizados y que generen mayor controversia que soluciones. No, sino que ya es una realidad. ¿Sí? Ya es una realidad donde tenemos que justamente trabajar con esa realidad y podamos construir un mejor presente y un mejor mañana, ¿sí? Donde tenemos que entender que la naturaleza ya no es algo ajeno a nosotros, sino que también juega un rol preponderante si queremos incluso preservar nuestra propia vida, ya sea en el presente o también para el futuro de las próximas generaciones, ¿sí? Es por eso que Naciones Unidas ya entendió ello e indicó que deben recordar justamente que todos los seres humanos jugamos un rol preponderante, ¿sí? Y es por ello, distinguidos, que mediante este oficio correspondiente de Naciones Unidas se recomienda lo siguiente. Se recomienda justamente sobre la base de la exposición anterior, primero, considerar la posibilidad de formular una declaración de valor, ¿sí? Es decir, que se reconozca un valor intrínseco de la naturaleza y su capacidad regeneradora en el contexto de la Conferencia por el Desarrollo Sostenible del 2012. B. También se recomienda actualizar la base de los conocimientos sobre la armonía de la naturaleza. Asimismo, distinguidos, se recomienda seguir investigando y aportando sobre la adopción de decisiones que vayan en equilibrio correspondiente, así como destacar sitios oficiales que brinden una información correspondiente, ¿sí? Distinguidos postulantes, son recomendaciones de Naciones Unidas para generar ese equilibrio con la naturaleza humana y la felicidad, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden tener diversas posturas sobre lo que va a ser la felicidad. En efecto, hay autores, hay investigadores que tienen esos criterios correspondientes para poder determinar la felicidad. No es una controversia, pero el objeto acá es reconocer el rol y la importancia de la naturaleza. Es por eso, distinguidos, que parten desde un punto de un paradigma de preponderancia e importancia para poder analizarlo, ¿sí? Toda la información, distinguidos, una vez más, ha sido recabada, exposición y planilla con base en la bibliografía oficial del curso prefacultativo de Belaúnde, Lescano, Reyes y Valdés del año 2016, Manual del Desarrollo Sostenible, el futuro que queremos. Distinguidos, llegamos a la parte final de la sesión, de la materia como tal. Es un grato placer poder interactuar con ustedes. Ha sido realmente gratificante poder acompañarlos en una materia tan importante para el ser humano, educación para el desarrollo sostenible. Cualquier pregunta que tengan al respecto, por favor, interactuemos mediante la plataforma correspondiente y desearle el mayor de los éxitos en la prueba correspondiente que se avecina para ingresar a la mejor carrera de la Universidad Mayor de San Andrés, que es la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Sé que ustedes, al decidir estudiar esta carrera, son muy diferentes a otras personas, porque no simplemente piensan en el bienestar individual, sino que también piensan en la sociedad y generar un cambio y una transformación en ella. Es por eso que esta carrera, y lo digo con mucho orgullo, que es una de las mejores para generar un cambio en la sociedad boliviana. Y es por eso que deben prepararse para ser parte de la mejor carrera de la Universidad Mayor de San Andrés, que es Ciencia Política y Gestión Pública, porque acá realmente están los verdaderos agentes de cambio para
la sociedad boliviana, regional y a nivel internacional. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos ya en la carrera. Desearles el mayor de los éxitos en la evaluación y quedo atenta a sus preguntas e interrogantes en la plataforma. Ha sido un verdadero placer. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.